Módulo 2. Ética en la telesalud. Lección 2. La ética en la telesalud. La Asociación Médica Mundial, desde que fue fundada en 1947, el objetivo fundamental ha sido formular y promover las normas más elevadas posibles de conducta ética y atención médica realizada por los médicos. Para llevar a cabo este objetivo, la AMM ha adoptado declaraciones de política sobre un gran número de cuestiones éticas relativas al profesionalismo médico, atención de pacientes, investigación en seres humanos y salud pública. El Consejo de la AMM, Asociación Médica Mundial, y los comités permanentes revisan y actualizan las políticas establecidas y elaboran nuevas políticas sobre asuntos éticos emergentes. La AMM sirve de centro de recursos para sus miembros en materia de ética, en cooperación con instituciones académicas, organizaciones mundiales abocadas a asuntos éticos y también con expertos en el campo de la ética médica. La AMM ha adoptado muchas políticas que son reconocidas a nivel internacional como el estándar ético global en relación al asunto del que trata. La siguiente lista vemos importantes documentos sobre políticas de éticas de la Asociación Mundial de Salud, como ser la Declaración de Ginebra, el Juramento Hipocrático Moderno, la Declaración de Helsinki, Investigación Médica en Seres Humanos, la Declaración de Tokio, Normas dirigidas a médicos para prevenir la tortura, la Declaración de Taipei, Investigación sobre la base de datos, datos masivos y biobancos, y de la Declaración Ética Médica de Telemedicina, la cual es la que estaremos hablando el día de hoy. Esta declaración de la AMM sobre la ética de la telemedicina fue adoptada por la 58 Asamblea General que se llevó a cabo en Dinamarca en octubre del 2017. Esta fue enmendada en la 69 Asamblea General realizada en Islandia en octubre del 2018. El desarrollo y la implementación de las tecnologías de información y comunicación crean nuevas formas diferentes de ejercer la medicina, prestar atención médica a los pacientes. La telemedicina se utiliza para los pacientes que no pueden ver un médico oportunamente por inaccesibilidad debido a la distancia, discapacidad física, empleo, compromisos familiares, incluido el cuidado de otros, costo para el paciente y horarios de los médicos. Tiene la capacidad de llegar a algunos pacientes con acceso limitado a la asistencia médica y tiene el potencial de mejorar la atención médica. Los principios de la ética médica, que son obligatorios para la profesión, también deben ser respetados en la práctica de telemedicina. Cuando se practica la telemedicina, el médico debe respetar las siguientes normas éticas. 1. La relación médico-paciente debe estar basada en un examen personal y conocimiento suficiente del historial clínico del paciente. La telemedicina debe ser utilizada principalmente en situaciones en las que el médico no puede estar presente físicamente en un tiempo seguro y aceptable. También se puede usar en la gestión de enfermedades crónicas o del seguimiento después del tratamiento inicial cuando se haya probado que es segura y eficaz. 2. El médico-paciente en la telemedicina debe estar basada en la confianza y respeto mutuo. Por lo tanto, es esencial que el médico y el paciente puedan identificarse con confianza cuando se utiliza la telemedicina. 3. En el caso de consultas entre dos o más profesionales o entre jurisdicciones diferentes, el médico principal es responsable por la atención y la coordinación del paciente con el equipo médico distante. Es decir, el médico de cabecera es siempre el responsable de la atención directa al paciente. El cuarto principio está relacionado con el consentimiento informado, que es adecuado y requiere que toda la información necesaria sobre los distintos aspectos de las consultas por telemedicina sea explicada a fondo a los pacientes, incluida, pero no limitado a explicar cómo funciona la telemedicina. Es muy importante que el paciente comprenda cómo va a ser la transmisión de la información, el proceso y el flujo en el cual se estará manejando todo el tratamiento. Cómo reservar las citas en el proceso de telemedicina. Aspectos de privacidad, como la seguridad de la información que tendrá, los aspectos éticos en cuestiones de que no se compartirá información y demás. La posibilidad de fallas tecnológicas, incluidas violaciones de la confidencialidad,
Recordemos que siempre esta información está vulnerable y por eso hemos de verificar los riesgos en realizar una adecuada gestión de riesgos de la información, sobre todo en la parte informática. Y siempre el paciente debe estar enterado de estas posibilidades, más asegurarle la seguridad en ello. Los protocolos de contacto durante las consultas virtuales, cómo se llevarían a cabo estas y cómo se están estableciendo en el establecimiento de salud que consulta y el que responde la consulta. Las políticas de prescripción en cuanto a la parte de los fármacos, en cuanto a la prescripción del tratamiento que el paciente requerirá. Y la coordinación de atención con otros profesionales de la salud de manera clara y comprensible, sin influir en la decisión del paciente. Es quien debe aceptar al final si su información es manejada bajo la modalidad de telemedicina para recibir una atención personalizada y especializada, en el caso que así lo requiere. 5. Los médicos deben tener en cuenta de que ciertas tecnologías de la telemedicina podrían ser inaccesibles para los pacientes y por esto impedir su acceso. Un acceso desigual a la telemedicina puede ampliar aún más la brecha en salud entre ricos y pobres. Esto aplica también en la parte cuando tenemos la atención por telemedicina del médico al paciente en su hogar. Por ello es identificar qué equipo cuenta el paciente o bien qué equipo cuenta el centro donde el paciente se puede abocar para recibir atención por telemedicina. En el siguiente grupo de principios encontramos que tratan sobre la autonomía y privacidad del médico. El médico no debe utilizar la telemedicina si infringe el marco legal o ético del país. Esto es muy importante, tener en cuenta las políticas públicas que enmarcan en el país donde se está realizando esos ejercicios de telemedicina, cómo se regula y cómo debe ser ejercida. 7. La telemedicina puede violar potencialmente la privacidad del médico debido a la disponibilidad de las 24 horas del día. El médico debe informar a los pacientes la disponibilidad y recomendar servicios como las urgencias cuando no esté accesible. Esto aplica bastante cuando se está practicando la telemedicina del personal de salud directamente con la población en casa. Por eso es muy importante establecer esa disponibilidad que tenemos o que se tendrá con el paciente para atenderle e incluso en el establecimiento de salud que se le puede dar respuesta. 8. El médico debe ejercer su autonomía profesional de decidir si una consulta por telemedicina versus una presencial es apropiada, valorando todo el caso del paciente respecto a examen físico que se requiera o que se debe realizar algún examen químico y que requiera su presencia obligatoria en el establecimiento de salud. Entonces es el profesional de salud quien decide cuál es el procedimiento más adecuado de acuerdo al paciente, siempre respetando la autonomía y buscando el bien del paciente. 9. El médico debe ejercer su autonomía y discreción al seleccionar la plataforma de telemedicina que utilizará. Actualmente hay varios medios y hay varias plataformas, software que se han estado desarrollando para el ejercicio de la telemedicina. Es muy importante que el profesional que decida utilizar una de ellas verifique que esta cuenta con todas las medidas de seguridad, interoperabilidad y que pueda ser accesible para la población y que sea de acuerdo a su modalidad de atención. Además, es muy importante utilizar ese tipo de sistemas que ya vienen con sistemas de gestión de riesgos de información y evitar utilizar aquellos medios de redes sociales en los cuales se vulnerabiliza aún más la información del paciente. Las responsabilidades del médico sobre todo recaen en que el médico al que se le pide su opinión a través de la telemedicina debe mantener un registro detallado de los consejos que entrega, como también de la información recibida en la cual basó su consejo para asegurar la trazabilidad. He ahí la importancia de enviar toda la información bien detallada. 11. Si se toma la decisión de usar la telemedicina, es necesario asegurarse que los usuarios, el paciente y los profesionales de la salud puedan utilizar el sistema de telecomunicación necesario, valorando el uso del sistema que se haya decidido utilizar para dar respuesta. 12.
El médico debe tratar de asegurar que el paciente haya comprendido el consejo y las sugerencias de tratamiento entregadas y en lo posible tome medidas para promover la continuidad de la atención, el seguimiento que al paciente se le debe otorgar, en el cual el médico va a asegurar que el paciente ha comprendido todo su tratamiento que le ha prescrito tanto en consejería y el tratamiento en medicamentos y o terapias que se le haya recomendado. 13. El médico que pide a otro médico consejo o una segunda opinión es responsable del tratamiento y de otras decisiones y recomendaciones dadas al paciente. Es decir, el médico teleconsultante es quien es responsable del tratamiento que va a seguir el paciente, el médico de cabecera. Siguiente. El médico debe estar consciente y respetar las dificultades e incertidumbres que puede presentarse cuando esté en contacto con el paciente a través de la telecomunicación. El médico debe estar preparado a recomendar un contacto directo médico-paciente cuando estime que es un beneficio del paciente. Es decir, que hay que tener en cuenta todas las dificultades, todos los impedimentos que pueden haber o que las limitantes del establecimiento de salud que te consulta o las limitantes en el cual donde se encuentra el paciente para poder dar una respuesta acertada. 15. El médico solo debe utilizar la telemedicina en países, jurisdicciones, donde tengan licencia para emplearla. Las consultas de jurisdicciones cruzadas solo deben permitirse entre 2 médicos. Es decir, que el profesional debe estar capacitado y validado, ya sea por el colegio o la institución y organización que certifica a estos profesionales para ejercer su profesión en el país para que pueda ser válida su respuesta y se pueda resguardar la salud del paciente. 16. El médico debe asegurarse que su seguro médico incluye la telemedicina. Esto aplica en aquellos países donde ya dentro del seguro médico se incluyen estos servicios, porque recordemos que las atenciones por telemedicina siguen siendo atenciones de salud. Continuando con los principios, en el apartado de la calidad de la atención, tenemos el siguiente principio. Se deben utilizar regularmente medidas de evaluación de la calidad de la atención para asegurar la seguridad del paciente y el mejor diagnóstico y prácticas de tratamiento posible en la telemedicina. La prestación de servicios de telemedicina deben seguir las normas de práctica en base a evidencia hasta donde estén disponibles para asegurar la seguridad del paciente, la calidad de la atención y los resultados de salud positivos. Al igual que todas las intervenciones de salud, se debe probar la eficacia, seguridad, viabilidad y rentabilidad de la telemedicina. Es decir, que esta continuidad y la valoración de la calidad en la atención en los establecimientos debe ser monitoreada constantemente para poder mejorar estos servicios. 18. Las posibilidades y debilidades de la telemedicina en emergencias deben ser identificadas debidamente. Si es necesario utilizar la telemedicina durante una emergencia, los consejos y sugerencias de tratamientos son influenciados por la gravedad de la condición del paciente y la competencia de las personas que están con el paciente. Las entidades que prestan servicios de telemedicina deben establecer protocolos para los casos de emergencias. Esto es muy importante. No en todos los países se ha logrado establecer la telemedicina en emergencias por todo lo que implica la logística, los medicamentos, el equipo, la capacidad del personal que debe estar atento al momento de recibir estas llamadas de emergencias. Y como bien mencioné ahí, los consejos y sugerencias están influenciados por la gravedad del paciente y cada caso es muy diferente. Entonces es muy importante establecer si en el establecimiento de salud se va a implementar la telemedicina en emergencias, que estos protocolos estén validados y que estén variados para los diferentes casos de emergencias que se puedan presentar. Hemos visto los 18 principios en cuanto a la ética en el uso de la telemedicina. Cada uno de ellos resalta parte de los principios en la atención y no deja de lado la importancia que el médico debe seguir tratando al paciente con calidad en la atención a distancia y al momento de dar la respuesta, el correcto registro de todo y la confirmación de que el paciente comprende y acepta la forma en que será tratado. Vemos ahora unas recomendaciones al momento de aplicar los principios.
Como recomendación número 1, la telemedicina se debe adaptar apropiadamente a los marcos reguladores locales que puedan incluir la licencia de plataformas de telemedicina para beneficio del paciente. Muy importante, la inclusión de todas estas políticas públicas, un marco jurídico que respalde nuestro accionar en el uso de la telemedicina en nuestros países. 2. Cuando sea apropiado, la Asociación Médica Mundial y las asociaciones médicas nacionales deben promover la creación de normas éticas de práctica, legislación nacional y acuerdos internacionales sobre asuntos relacionados con el uso de la telemedicina, mientras se protege la relación médico-paciente, la confidencialidad y la calidad de la atención médica. 3. La telemedicina no debe considerarse igual a una atención médica presencial y no debe utilizarse solo para reducir costos o como un incentivo perverso para hacer servicios excesivos y aumentar las ganancias para los médicos. Es muy importante que recordemos las limitancias que tiene el uso de la telemedicina, pero así también valorar la potencialidad que tiene para poder acceder y disminuir las brechas en los accesos de servicios de salud especializados en diferentes zonas remotas. 4. El uso de la telemedicina requiere que la profesión identifique explícitamente y gestione las consecuencias adversas en relaciones de compañerismo y patrones de referencia. Es decir, reconocer y tener confirmado las capacidades que tiene cada personal que va a practicar la telemedicina, tanto el que va a consultar como el que va a dar respuesta. 5. Las nuevas tecnologías y estilos de la integración de la práctica pueden necesitar nuevas normas y estándares. Están en constante actualización y las que vemos hoy en día deben ser revisadas y monitorizadas en el futuro para que estas puedan ser actualizadas y adaptarse a los nuevos entornos. Y 6. Los médicos deben presionar por una telemedicina ética en beneficio del paciente. Siempre el paciente debe ser beneficiado con todos estos servicios, con las atenciones, y que la profesión debe ser ejercida adecuadamente, sin atentar contra la salud del paciente.